Llegó el momento de abrir una ventana al pasado y escuchar esos pasajes de la historia que marcaron el rumbo de nuestra sociedad. Deje que su imaginación vuele y que las ondas sonoras lo lleven de paseo por un inolvidable viaje por la historia. En el origen constitucional del país, en la elaboración de esos documentos que llamamos constituciones políticas, debemos entender también que esas constituciones entrañan, representan, reflejan, recogen eso que llamamos voluntad general de toda la comunidad, de toda la sociedad, de todos los ciudadanos, expresada en eso que finalmente también se llama Pacto Social de la sociedad costarricense, Carta Magna, Carta Superior de la sociedad costarricense, como también se le llaman a las constituciones. Cuando hablamos de esa voluntad general, es porque suponemos y partimos de esa idea de que esas constituciones reflejan un consenso de convivencia, un consenso de vida común de todas las personas que habitamos en el territorio costarricense y que aceptamos ese documento como la guía básica de nuestra convivencia. A esa guía básica le vamos a ir agregando leyes que van a ir regulando aspectos particulares de nuestra existencia. Entonces, si creamos códigos como el Código de Comercio, como el Código Civil, como el Código de Trabajo, como el Código de Familia, como el Código Penal, como el Código Tributario, en fin, todo ese conjunto de leyes importantes, esas son leyes que regulan aspectos particulares de nuestra convivencia. En la Constitución se concentran aquellos aspectos que son generales, aquellos aspectos que nos dan la mayor expresión de vida en una comunidad, nuestros derechos y nuestras libertades. Entonces, nosotros nos regimos, ahora vamos a decirlo de esta forma, por nuestros derechos y libertades. Y aquellas leyes que se van haciendo en la vida de la sociedad, como esas que he mencionado de trabajo, de comercio, etc., lo que hacen es regular aspectos particulares de las relaciones de las personas entre sí. Pero la Constitución tiene elementos que son de todos. Las leyes son de los particulares. Ejemplo, si yo no me caso, no tengo y no me regula para nada el Código de Familia en materia de matrimonio. Obviamente, si yo no me caso y tengo hijos, la parte de los hijos sí me la regula el Código de Familia, porque me obliga a mí como padre y me establece una relación con los hijos. Entonces ahí, si yo no hago actos de comercio, no me someto en nada a las leyes de comercio, en términos de comprar o vender propiedades, de hipotecar propiedades, de traspasarlas, en fin, de ese tipo de situación, o de constituir sociedades, etc. Eso no me regula a mí. Si yo no hago actos delictivos, nadie me va a sancionar con leyes penales o policiales, ni con multas. ¿Por qué? Porque no me afectan. Entonces esa parte de las leyes tan particulares regulan efectivamente los actos de las personas, de todas, en convivencia para asegurar la convivencia social. Es decir, de manera que no establezcamos una guerra de todos contra todos, no. En sociedad tenemos derechos y libertades que están como un gran paraguas sobre todos nosotros y están esas leyes que regulan aspectos importantes de nuestra vida práctica cotidiana en aquello que a nosotros nos afecta. Si alguien no tiene un carro, no tiene una moto y no tiene una bicicleta y no usa esos medios para su transporte personal, tampoco lo regula la ley del tránsito para nada, ¿verdad? El transporte público está regulado por otras disposiciones, pero en el caso particular de esos ciudadanos que no tienen bicicleta, ni moto, ni carro, ¿verdad? No,
los afecta en nada la ley de tránsito, nunca. Y eso es así. Entonces, en el pacto social fundamental, en el pacto ese que llamamos Constitución, se expresa esa voluntad general de normas máximas que regulan la vida en sociedad. Veamos esqueléticamente entonces una constitución. Primero se define un pueblo, quien dice, la constitución dice, nosotros el pueblo o nosotros representantes del pueblo, o como dice la constitución de Estados Unidos, nosotros el pueblo, we the people, elaboramos este documento, ¿verdad? Y ese documento entonces empieza a decir qué es el Estado de Costa Rica, define sus territorios, define sus límites. Antes se usaba decir más o menos el desarrollo de los límites por donde iban, después se hace una alusión directamente a los tratados. Nuestro límite por Panamá y por Nicaragua se regula por los tratados tales y tales, y ahí está establecido eso, ¿verdad? Y ahí se comprende el territorio. En el caso nuestro se incluye también Isla del Coco, que forma parte nuestra desde el siglo XIX, allá por 1869, por ahí ya formó parte nuestra. Y entonces se crea la Isla del Coco como parte de nuestro territorio marítimo extracontinental, fuera del continente, que está ahí como parte nuestra. Una vez establecido el territorio, se dice la población. ¿Quiénes habitan ese territorio? Somos los costarricenses. Y entonces se dice quiénes pueden ser costarricenses. Y entonces hay dos formas de ser costarricense. Los costarricenses que nacemos en el territorio de Costa Rica somos costarricenses por nacimiento. Eso es usando una vieja tradición del derecho romano de hace más de 2000 años que se llama ius solis, del derecho del sol que nos ve nacer, o el derecho del sol que nos calienta, o el derecho del sol que nos protege, en fin, como lo queramos interpretar, el sol que nos ve nacer. Ahí donde nacemos, somos de ese territorio. Entonces alguien que nace en Costa Rica es costarricense. Cualquier persona que nazca en Costa Rica lo es. Sea de padre nica, de padre panameño, de padre africano, de padre asiático, de padre estadounidense, francés, belga, pero que nace aquí en Costa Rica es costarricense por nacimiento. Esa es la primera categoría de hijos de Costa Rica, de quienes somos costarricenses. La segunda es todos aquellos que nacen de padre o madre costarricense. Fíjense, padre o madre, no los dos. Puede ser uno, padre, uno, madre, o los dos, padre y madre costarricense. Que nazcan en Costa Rica, además de padre y madre costarricenses, son doblemente costarricenses, para decirlo de esa forma. Pero si nacen en el extranjero, en Nicaragua, en México, en Estados Unidos, en China, donde sea, un chiquito que es hijo de uno o de dos costarricenses, por esa razón es costarricense. Esto es lo que se llama ius sanguinis, derecho de sangre, que es como hereditario. Entonces una persona que nace en el extranjero siendo hijo de un costarricense es costarricense como si hubiera nacido en Costa Rica, así se le considera. Voy a poner un ejemplo. Para ser presidente de la República se necesita ser costarricense por nacimiento. Pero tenemos esa doble categoría, los que nacen en Costa Rica y los que nacen en el extranjero, hijos de costarricenses. Quien no es costarricense por nacimiento no puede ser costarricense, presidente de la República. Un caso. Don Rafael Ángel Calderón Fournier, hijo del presidente Rafael Ángel Calderón Guardia y de doña Rosarito Fournier, nació en Nicaragua, en el exilio de su padre después de 1948. En esas circunstancias, él, hijo de costarricenses, nacido en Nicaragua, es costarricense por nacimiento y por eso pudo ser presidente de Costa Rica. Pongo un ejemplo extraño para nosotros.
Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, tiene una discusión en Venezuela porque dicen que nació en Cúcuta, en Colombia, y hay hasta documentos probatorios que así lo confirman. Y en la Constitución de Venezuela no se permite que un presidente venezolano haya nacido fuera de su territorio. Para ser presidente de Venezuela se requiere ser nacido en el territorio de Venezuela. Entonces ahí, en el bochinche que tienen en Venezuela, uno de los pleitos es contra ese aspecto de la nacionalidad de Maduro, de si nació o no en territorio venezolano. Pero esa es una discusión que se la dejamos a los venezolanos. Nada más pongo el ejemplo para ilustrar cómo en determinados países no se acepta el nacimiento fuera del territorio nacional. En el caso nuestro sí. Y una persona de esta naturaleza, un costarricense que nace en Nicaragua y en Costa Rica, tiene esa doble nacionalidad. ¿Podría un costarricense tener triple nacionalidad? Sí. Vamos a poner un ejemplo. En esa misma circunstancia, que un costarricense nazca en Nicaragua, hijo de un padre costarricense y de una madre francesa. En ese caso tiene la nacionalidad nicaragüense porque ahí se acepta, igual que nosotros, el criterio de nacido en el territorio y el nacido de sangre. Tiene el origen de sangre por costarricense y el origen de sangre por francesa. Entonces ahí ese niño podría tener ciudadanía nica, ciudadanía costarricense y ciudadanía francesa. Y así uno podría hacer las combinaciones y hasta podría sacar 4 nacionalidades si uno pudiera hacer las combinaciones para esos efectos. Entonces eso es un elemento que define quién es y quién no es costarricense, y así se definen las constituciones. En nuestras constituciones siempre se ha partido de estos criterios que he explicado: ius sanguinis, ius solis, derecho de nacer en el territorio y derecho de nacer de padre o madre costarricenses para ser costarricenses. Entonces ya tenemos territorio y tenemos población. Luego tenemos la estructura de los órganos de Estado. Entonces, a partir de 1824, tenemos una estructura similar a la de ahora: un poder ejecutivo, un poder legislativo y un poder judicial. En esa época no existía un poder electoral, que nace hasta 1949. Esos poderes vienen del desarrollo de las ideas políticas que se habían ido impulsando desde el siglo XVII. Hobbes, Locke, Montesquieu, Rousseau, Bodino y una gran cantidad de otros pensadores políticos en el siglo XVII y XVIII empezaron a desarrollar ideas importantes contra la estructura de las monarquías como sistemas de gobierno. Las monarquías partían del derecho divino. Eso significa que los monarcas, los reyes y las casas gobernantes reales justificaban su poder diciendo que esa era la voluntad de Dios, que ellos gobernaban por voluntad de Dios, y con elementos religiosos muy fuertes justificaban así su poder. Pero cuando empiezan a elaborarse estas ideas liberales en el siglo XVII, y desde antes habían surgido ya elementos importantes de eso, empieza a decirse no, que el poder no nace de la voluntad de Dios, que Dios no tiene nada que ver con la designación de un gobernante, sino que el gobernante debe ser el resultado de nombramiento, digámoslo de esa forma, del pueblo soberano. El gobernante antes se hacía llamar el soberano. Él representaba ese poder de representación. Con los liberales empieza a decirse, no señor, no es usted. Somos nosotros, el pueblo, quien determina quién es el gobernante.
Y entonces empieza esa lucha para elaborar conceptos que van a conducir a los principios republicanos que hoy tenemos nosotros, de donde partimos de que el gobernante es quien representa al pueblo y que el pueblo se hace representar en él delegando parte de su soberanía para que el gobernante nos gobierne, nos administre los intereses colectivos y haga, de ser posible, el mejor gobierno y haga como propósito de lucha la búsqueda de la mayor felicidad para el pueblo costarricense en el caso nuestro. Desde ese punto de vista de representación, esa delegación de voluntad de los gobernados con el gobernante es un acto armonioso, donde el gobernante no puede oponerse al pueblo, no puede actuar contra el pueblo, no puede convertirse en un déspota, en un tirano, en un sátrapa, en un dictador, en un ser autoritario, en alguien que viola las leyes, en alguien que actúa contra la comunidad y sus intereses. Si eso sucediera, se interpreta que ese pacto, esa voluntad delegada en el gobernante se ha roto y que ese pueblo entonces tiene derecho a cambiar ese gobernante y que incluso en ese derecho de cambio se establece hasta el derecho a la rebelión ciudadana, que es una rebelión política para poder cambiar el gobernante, establecer un nuevo gobernante, que ese nuevo gobernante de nuevo restablezca o establezca la armonía entre gobernante y gobernado. Cuando hablamos de mandatario como primera figura de poder en el gobernante, estamos usando una figura jurídica que es muy explícita para entender esto también, porque el mandatario es aquella persona a la que se le da un mandato para que lo ejecute. ¿Quién le da el mandato? Los mandantes. En este caso, el pueblo es el que le da el mandato al gobernante para que él pueda ejercer el gobierno. Por eso hablamos del presidente de la República a veces como el mandatario de la nación o el primer mandatario. Y ese mandatario, desde el punto de vista jurídico, es una persona obligada con sus mandantes. No puede hacer nada que los mandantes no le hayan obligado a hacer, y por supuesto no puede hacer nada contra los mandantes si lo que hace es en oposición a sus mandatos. En ese sentido se establece esa armonía entre gobernante y gobernado. Eso es importante para entender lo que es la representación política. En un proceso electoral como el que se nos avecina, debemos entender que cuando escogemos presidente de la República estamos ante un acto de delegación de la soberanía popular en una figura que llamamos presidente de la República, que asume el gobierno una vez pasadas las elecciones y una vez determinado quién fue el ganador, en nombre de todos, el manejo de la sociedad. Ese mandatario, ese presidente, está obligado a gobernar en función de todos los costarricenses y no solo en función de aquellos que le dieron el triunfo electoral, los miembros de su partido político, porque aquí asume la representación en nombre de todos. Así es como funcionan las sociedades y esto es muy importante. Igual podríamos decir que a nivel legislativo los diputados representan esa voluntad delegada de los electores para hacer las leyes. Las leyes son muy importantes porque son la máxima expresión de igualdad ciudadana. Todas las leyes se hacen con el criterio de que son iguales para todos. No se puede hacer una sola ley que regule intereses particulares en beneficio de unos pocos ciudadanos. Eso no es así. La ley es justamente ese elemento que por su naturaleza nos iguala a todos. Por eso muchas veces se dice que dentro de los poderes de Estado, ese poder de hacer las leyes es el más importante que el de gobernar o el de administrar la sociedad. Por eso también se dice
del poder legislativo, a veces como el primer poder de la República. Desde el punto de vista de la estructura formal de los poderes, poder ejecutivo, legislativo y judicial, no hay diferencias, todos son iguales, todos tienen igual rango, igual nivel, solo que tienen funciones específicas y particulares. El poder legislativo, hacer las leyes y llevar lo que se llama el control político del Estado, de cómo se va administrando, control de cómo se va administrando la sociedad, el Estado y el gobierno. El gobierno, su función principal es realizar la función de administración pública, de velar porque la administración de la sociedad sea eficiente, buena y procure objetivos sociales importantes como la felicidad de la gente. Y la función o el poder judicial, su función es interpretar las leyes. Entonces tenemos una división de funciones que viene también desde finales del siglo XVII y principios del siglo XVIII, cuando se llega incluso a elaborar un concepto de división de poderes, poder ejecutivo, poder legislativo y poder judicial, y equilibrio de esos poderes, de pesos y contrapesos, y donde se parte, en esencia, de que ninguno de esos poderes ni está sobre los otros, ni puede, ahora sí, subrogarse funciones, es decir, que el poder ejecutivo de pronto diga, esta función legislativa la voy a hacer yo, ni tampoco delegar funciones donde el poder ejecutivo también podría decirle a la Asamblea Legislativa, mire, me da pereza administrar en este campo, hágalo usted. No, eso no se puede hacer, ni la Corte podría pasarle a la Asamblea o al Poder Ejecutivo funciones de interpretación de la ley. Son funciones específicas, no tienen otra más que esa, y son funciones indelegables y tampoco subrogables. Es decir, esto es una cosa importante porque es lo que establece los límites de los poderes y el equilibrio de Estado en los poderes. De la misma manera, como una Asamblea Nacional Constituyente cuya misión es hacer una constitución, no puede hacer leyes, no puede administrar justicia, no puede desarrollar labores ejecutivas, como lo está haciendo, por ejemplo, la Asamblea Nacional Constituyente de Venezuela en este momento. Allí hay una irregularidad en el funcionamiento de esa asamblea. Técnicamente no debe hacerlo. Entonces, nosotros en esa vida constitucional que empezamos allá en el siglo XIX, fuimos creando estos elementos, estos conceptos tan importantes que arman y amarran nuestra vida institucional hasta hoy, de equilibrio de poderes, de respeto de poderes, de indelegabilidad de funciones, de que no se pueden subrogar las funciones, de que en la Asamblea Legislativa hay una parte de la representación popular directa en los diputados, de que en el Poder Ejecutivo hay una parte de la representación popular, de la soberanía popular representada en el gobernante. La Corte indirectamente recoge esa representación porque la Corte generalmente la nombran los miembros del Poder Legislativo. Son los diputados los que nombran a los magistrados de la Corte para sacarlos de la lucha político-partidaria. Entonces se supone que esa es una escogencia más fina. Y en el caso nuestro, recientemente, desde 1949, cuando hemos creado el Tribunal Electoral como un poder en rango similar al Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, los magistrados del Poder Electoral los nombra la Corte, todavía purificando más el sistema y alejando, hasta donde se pueda, más la escogencia de los magistrados electorales de la lucha de los partidos políticos y de las influencias partidarias. Acompáñenos la próxima semana y sumérjase en el mar del conocimiento de la historia y deje que su imaginación vuele una vez más y que las ondas sonoras lo lleven de paseo por un inolvidable viaje por la historia.